Vamos a leer hoy el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 19, versículos 3 al 12. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió: ¿no han leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron: ¿y por qué mandó Moisés darle acta de divorcio y repudiarla? Él les contestó: por la dureza de su corazón les permitió Moisés repudiar a sus mujeres, pero al principio no era así. Pero yo les digo que si uno repudia a su mujer, y no hablo de unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron: si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo: no todos entienden esto, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de sus madres, a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos ellos mismos por el reino de los cielos. El que pueda entender, entienda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos terminado ayer la lectura del cuarto gran discurso de Jesús, el discurso sobre la comunidad, que está en el capítulo 18 del Evangelio de Mateo. Entramos hoy en el capítulo 19, donde, casi como en contraste con lo que se ha hablado en la comunidad y la unión de la comunidad, nos encontramos con dos textos que hablan de separación y de división. Los fariseos le preguntan a Jesús cuál sería la razón para que sea jurídicamente correcta o sea lícita la separación de la esposa. Y enseguida los discípulos le impiden a un grupo de niños acercarse a Jesús. Y en ambos casos, frente a estas dos situaciones, frente a la vida de pareja como al rechazo de los niños, Jesús se comporta como un maestro que acorta distancias y condena toda división. Detengámonos en el texto de la polémica con los fariseos acerca del divorcio. La controversia aquí eleva fuertemente el tono, y la impronta viene de la motivación, como anota el narrador, que lleva a los fariseos a venir donde Jesús. Anota el narrador que ellos vinieron donde Jesús para, literalmente, ponerlo a prueba. Miren esa expresión. Ya esto pone una nota desde el principio de que esto no es una discusión limpia. Vinieron donde Jesús a ponerle un tema delicado de la vida familiar, para ponerlo a prueba. Era normal entre maestros que hubieran discusiones, era normal, y que parte de la discusión fuera también ponerse algunas cascaritas, a ver si este sabe o no sabe o cómo resuelve los asuntos. Aquí en realidad, cuando se dice para ponerlo a prueba, se dice algo más de fondo, la cuestión es más de fondo. Nos remite a la prueba a la cual fue sometido Jesús por parte de Satanás al comienzo del Evangelio. ¿En qué consistía aquella prueba en el desierto? Satanás lo que buscaba era separar. Tomemos nota de ese verbo. Lo que Satanás quiere siempre es la separación, la división, y quería separar a Jesús del Padre, como si no fuera verdaderamente su Hijo, que desconfiara del Padre, que no se abandonara en el Padre, y en consecuencia que retorciera el sentido de su mesianismo,
convirtiéndose en un Mesías milagrero o una especie de mago que cambia piedras en panes o que se tira de una gran altura sin hacerse daño, o que se llena de plata de un momento a otro desde lo alto de una montaña con todas las riquezas del mundo. O sea, la tentación del signo, que Jesús volverá a rechazar cuando los fariseos vengan a pedirle soluciones fáciles, que le den un milagro, ya que lo hemos visto. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Pues los fariseos entran aquí en escena para poner a prueba y se comportan como aquellos que generan división, como hace Satanás con Jesús. Por lo que acabamos de anotar, los fariseos representan aquí esa mentalidad que no ve otra solución que separar o dividir cada vez que surgen dificultades en la vida de pareja. El concepto de separación aparece 4 veces, bien recalcado, en nuestro pasaje de hoy, con 2 términos. Está el término repudiar, en griego apolio, y el término dividir, en griego horizo. Y la respuesta de Jesús es coherente, muy coherente con su vida. Por eso arranqué desde las tentaciones, donde él venció esa tentación del separarse del Padre o de su proyecto. La respuesta de Jesús pareciera casi una referencia autobiográfica, de la cual el evangelista Mateo toma nota. Si Jesús fue tentado a separarse, él permanece unido al Padre. Así lo mostró ante Satanás. Permanece unido al Padre para llevar a cabo el proyecto que este Dios tiene con su Hijo. Pues entonces también el hombre y la mujer podrán permanecer unidos, a pesar de las dificultades, y con una única excepción. Se dirá que aquí se colocará un pequeño detalle. A pesar de las dificultades, caminar unidos, viviendo el proyecto para el cual fueron pensados desde el principio. Mejor dicho, si la tentación de los hombres es la de dividir, el proyecto de Dios es el de la unidad. Podríamos, ya que lo he mencionado, notar lo mismo le había pasado a la familia de Jesús. Recordemos cómo empezó este Evangelio de Mateo, su primer relato, su primera narración. Es la historia de José, del sueño de José. José que estuvo tentado de repudiar, de despachar, de romper su relación con María. Pero al final no lo hizo. Ese es el proyecto de Dios. Vamos al núcleo del asunto, el divorcio. La cuestión del divorcio ya había sido aludida, por cierto, en el Sermón de la Montaña, cuando Jesús enseñó el valor de la fidelidad y de la permanencia en la vida de pareja. Eran valores del reino. Así lo leemos en Mateo 5:32. Pero ahora Jesús da un paso más. Le da una mayor importancia al tema, no solo por las consecuencias evidentes que tiene para la vida de pareja, que tiene para la vida, que 2 personas implicadas de repente en una relación, de repente la tengan que disolver. Pero el tema no solamente es esto, como se lo plantean los fariseos a Jesús para ponerle una cascarita, pero en realidad para apoyar un camino de división y no de unidad. Aquí está cuál es la postura de Jesús frente a la Torá, frente a la ley, que se convierte en última instancia en el punto de confrontación. El Evangelio terminará
que los discípulos quedan con la boca abierta, espantados ante la respuesta que da Jesús. Y van a decir que, bueno, Señor, si ese es tu punto de vista, entonces no vale la pena casarse. Para los discípulos se toca aquí un punto que quiero retomar enseguida. ¿Por qué se trata de establecer aquí de qué manera Jesús se posiciona frente a un permiso que ya Moisés había puesto en la ley de que en algunos casos las parejas se pudieran divorciar, que es el punto delicado de la discusión y que coloca a Jesús aquí frente a su postura ante la Torá? Sabemos muy bien que en el capítulo 24 del libro del Deuteronomio, en los primeros 24 versículos, hay una frase que ha dado para discutir y discutir y discutir, desde los tiempos de los primeros rabinos hasta el día de hoy con los nuevos biblistas. Los juristas, leyendo esta frase del capítulo 24 del Deuteronomio, trataban de encontrar cuál es el argumento que puede finalmente llevar a la disolución de una vida de pareja. ¿Cuál es el argumento jurídico? Pues resulta que la frase es ambigua. Y entonces, a lo largo de la historia de la interpretación ha habido dos corrientes extremas. La corriente laxista, como la de Hillel, por ejemplo, que llega a decir que es suficiente con que una señora deje quemar la comida para que el marido diga se acabó, se va para su casa, aquí tiene un papelito, váyase donde su papá y se acabó la relación. O la otra, el otro extremo, representado por un contemporáneo también de Jesús, Shammai, el rabino Shammai, que era más rigorista. Decía no, solamente en caso extremo, que es el que Jesús cita, el del adulterio. El punto es que en el judaísmo del tiempo de Jesús, de todas maneras, el divorcio era visto como un drama. Porque siempre se entendió, a partir del texto de Génesis 2:24, que el matrimonio era indisoluble. Doy como ejemplo un texto que, aun cuando es tardío, es interesante, del Talmud babilonense, en su obra Gittim, número 90, dice esta frase: si un hombre se divorcia de su mujer, también el altar derrama lágrimas. Entonces, para Israel, siempre la unidad, la indisolubilidad fue un valor. Siempre lo fue, y lo sigue siendo. Sin embargo, se llegó a admitir el divorcio para evitar consecuencias peores, para mitigar, digámoslo así, los males de una mala relación, que al final termina nociva. Y por eso se permitía, bajo ciertas condiciones que tendrían que ser muy, pero muy graves, el divorcio. El punto es que los rabinos no llegaban a ponerse de acuerdo cuál era el argumento determinante. Y es así como Jesús resulta ahora involucrado en la discusión, en el debate. Y es interesante cómo lo meten. Los fariseos no vienen a preguntarle a Jesús si el divorcio está permitido o no. Eso es lo que dice el Evangelio de Marcos. En Mateo, que es otro evangelio, no. Ellos ya dan por supuesto. Por lo tanto, tienen una premisa ya falsa. Parten de la premisa de que Jesús estaría de acuerdo con el divorcio. Y vienen donde Jesús simplemente a hacerle la pregunta número 2. Entonces, ¿cuáles serían las condiciones para que esto pueda llevarse a cabo? Y Jesús, en lugar de enredarse con la pregunta número 2, ¿cuáles son las condiciones?, vuelve al punto número 1.
¿quién les dijo a ustedes que yo estaba de acuerdo? La respuesta de Jesús es que el divorcio no está en el proyecto inicial de Dios y que no hay permiso para ello, excepto en un solo caso, el del famoso argumento jurídico de Deuteronomio 24, 1 al 4, un caso grave que en griego se dice porneia. Generalmente se entiende, también hay discusión al respecto, se entiende como adulterio. La respuesta de Jesús en Mateo es que es verdad que Dios no admite el divorcio. Así, bonita esa frase de Malaquías 2:16. Dios odia el divorcio. Pero Dios prefiere que aquellos que están en estado de porneia se abstengan de futuras relaciones sexuales. No dice separación. La respuesta de Jesús no se limita a dirimir entonces una cuestión que era tema de discusión jurídica candente, donde se busca, como dicen en mi tierra, la comba al palo. Es muy propio de los abogados buscarle la palabra al ladito y con eso ya gané, ¿no? Gané el litigio, ¿no? Tengo razón. Y entonces el juez tiene que aceptar. No es el procedimiento de Jesús. Retorcer, rebuscar en las normas un argumento para decir procedimos jurídicamente, limpiamente en justicia. Jesús más bien vuelve sobre el proyecto de Dios. Señores, al principio no era así. Y entonces, lo segundo ya no tiene lugar, es decir, buscar condiciones. Jesús abole las concesiones hechas en el, como llama, el tiempo de la dureza del corazón y restituye validez a la voluntad originaria de Dios. Y entonces Jesús saca la conclusión. Todo el que repudia a su mujer, excepto en caso de inmoralidad sexual, y se casa con otra, comete adulterio. Y quisiera retomar la reacción final de los discípulos. Cuando los discípulos de Jesús escuchan esto, tienen una reacción dura, quedan preocupados, se llevan la mano a la cabeza. Señor, mira lo que dijiste. Si las cosas son así, no vale la pena, no trae a cuento casarse. La indisolubilidad del matrimonio puede ser difícil de aceptar para algunas personas, pero no para la lógica del reino. ¿Y qué dejan entender los discípulos con esta reacción negativa frente a la enseñanza de Jesús? Con esta frase de que si las cosas son así, no vale la pena casarse. Se los voy a decir. Dejan ver un espíritu machista. De hecho, era universalmente reconocida la práctica del divorcio, pero por intereses que estaban solo a favor de una de las partes, la del varón, que siempre salía favorecida. La práctica había llevado a que un caballero que ya estaba cansado, por cualquier razón, de su señora, simplemente podía mandarla de vuelta a la casa de sus papás con una carta de dimisión y por argumentos, por razones que cuando uno se pone a examinarlas dan francamente hasta risa. Y el hecho era aceptado por todo el mundo, incluso por las mujeres. También estaban de acuerdo que eso lo hicieran. A mí eso me deja un poco así, ¿qué pasó? Pero Jesús, ese día, no tuvo miedo de ganarse la antipatía del auditorio masculino, comenzando por sus propios discípulos, y puso clarito el punto sobre la i. Lo que dijo es muy importante. Dios nunca pensó en la división, aun cuando después le atribuyeran a Moisés un ajuste a la norma de Dios, una concesión por causa de la dureza de corazón.
Todas esas gimnasias jurídicas para buscarle la comba al palo, para buscarle la salida, para buscar el detalle que justifique la separación, todo ello tenía como trasfondo una cultura machista. No estaban preocupados por ayudar a la mujer, estaban preocupados por favorecer al varón. Pero el punto es que en el corazón de Dios, una pareja permanece unida amorosamente para toda la vida, caminando y creciendo junta, en el descubrimiento de la felicidad y del sentido de la vida. Y claro, no es fácil llevar a buen término este proyecto. Requiere de mucha inversión de tiempo, claro que sí. Requiere dedicación diaria a la vida de pareja. No puede ser simplemente un ratico. Requiere mucha dedicación. Requiere también el trabajo de la sanación continua, porque siempre por cualquier razón pues hay algún disgusto, es normalísimo. Requiere control de sí mismos para no resolver los conflictos simplemente cerrando expediente, con un lamentable "me voy" o "vete". Lo que marca la diferencia es volver al proyecto de Dios, que Jesús hoy se encarga de recalcar. En el principio no era así. Y en el principio Dios no creó seres iguales, sino uno frente al otro en la diferencia. La relación al principio es esto, es alguien que pueda mirarte a la cara. No son dos personas iguales, son dos personas diferentes, y la belleza de la relación está en la armonización de lo diferente. Alguien que pueda mirarte a la cara, alguien que se para delante de ti con su diversidad, lo cual es duro porque te llama, porque te interpela, pero también es belleza porque es descubrimiento, y este es el camino del amor, de la comunión, un proceso. Esto es al principio, pero si al principio no hay esto, y si el otro que está frente a ti es simplemente una cosa para aprovechar un rato, uno que tú quieres volver como tú, que reproduzca tu imagen, tú matas el proyecto de los orígenes. No hay sacramento. La posibilidad de comunión radica en el hecho de aceptar el desafío de la diversidad. Y Jesús sigue citando: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. Y aquí está la clave, el verbo dejar. Dejar es bien interesante. Y este es el desafío, dejar. Dejar la seguridad, dejar la tierra en la que estás, dejar el país conocido por un viaje de amor que no te imaginas. Deja, abandónate. Triste y aburrida es esa existencia que solamente da pasos cuando tiene una garantía en la mano. Mis queridos amigos, la vida tiene su DNA en el abandonarse. Después de este pasaje, Jesús nos va a proponer el caso de los niños. Ciertamente no por su inocencia que no podemos imitar, sino por su capacidad de abandono. Como quien dice, así es como creces en la vida. Si de pequeños no hubiéramos confiado en los brazos amorosos que nos recibieron, todavía estaríamos naciendo, todavía estaríamos en el punto de partida. Es confiando que crecemos y vivimos. La invitación entonces es a dar pasos de confianza, a correr riesgos, siempre confiar, abandonarse. En fin, el Evangelio de hoy nos invita a apostar por la familia, por la vida de pareja, a arriesgar y tener confianza. No es buena cosa empezar ya desde el principio con desconfianza, ¿será que sí? Y entonces, como hacían el mundo hebreo en el contrato matrimonial, ya estaba la cláusula de qué pasaría si no funcionaba. Se requiere confianza, jugársela por amor. Es una pena
anclarse en un puerto donde no se tiene la valentía de recomenzar. Más allá del horizonte corto de lo lícito o de lo no lícito, como plantean los fariseos, está el esfuerzo y la belleza para sostener una relación y proyectarla desde el sueño original hasta su culminación en el cielo, como propone Jesús. Pues sí, mis queridos amigos, esto es bonito. Jesús restituye esperanza a nuestra experiencia de pareja. La fidelidad y la indisolubilidad valen la pena. No es una ocurrencia de gente fuera de la realidad. Es el sueño de Dios mismo, un Dios que nos quiere felices, creciendo juntos en la armonía y en la fuerza de vida que da el amor sincero. ¿Y saben una cosa? Cuando esto ocurre de verdad, acontece lo que está al principio. Acontece el proyecto de Dios. Que el Señor te bendiga con su infinito amor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Feliz día!